MLP Fanfic. Amor frío. Una vez más había huido de ese empalagoso de Den. Realmente me sentía muy molesta con ese bobo. La razón, no estoy del todo segura, pero él no debe tomar decisiones o decir cosas que me involucran sin consultarme. ¿Cómo se atreve a decir que tenemos una relación sin ni siquiera me lo pregunto? Espera, que tampoco digo que quiero que lo haga. Me sentía confundida respecto a él y eso provocaba que me molestara, así que por su bien más le valía no aparecerse pronto cerca de mí, o de lo contrario esta vez le arrancaré esas alas lo más dolorosamente posible. Aunque ahora que lo conozco más, estoy segura de que no tardará en aparecer y pensándolo bien es mejor, así podré llevar a cabo mi plan de arrancarle sus partes. Prediciendo lo que podría, seguramente, pasar, me senté en una banca del parque y dicho y hecho cual boca de profeta Den se apareció a los pocos minutos, como siempre traía esa boba sonrisa, pero en su mirada se podía percibir algo más, un extraño deje de preocupación. Noru. Si querías estar a solas conmigo solo debiste decirlo. Me equivoqué, no hay nada más en él que tonterías. Idiota. Noru. Ya que estamos fuera, ¿qué tal si vamos de paseo? Yo no voy contigo a ningún lado. ¿No quieres ir a un pequeño viaje con tu increíblemente a hueso me Pegaso? Que no quiero ir a ningún lado contigo. Menos si no dejas de decir babosadas y cosas tan irresponsables. Noru, pero si eres mi novia, ¿por qué no quieres ir conmigo? Era el maldito colmo. ¿Qué le pasaba a ese Pegaso? Me está volviendo loca con su forma de ser, solo dice cosas sin medir las consecuencias. ¿Por qué no pude toparme con alguien normal? ¿Por qué me hace sentir rara cuando está cerca mío? ¿Por qué sentí que mi corazón explotó cuando dijo eso? Ya no sé qué me pasa y la revolución en mi cabeza no ayuda. ¿Por qué te sorprendes, Noru? Pensé que sabías pero mejor lo dejo más claro si así lo prefieres. Me dio un fugaz beso, fue rápido y un tanto superficial, pero aún así provocó que mi cara enrojeciera. Idiota, ¿quién te dio permiso de hacer eso? Además yo jamás acepté ser algo tuyo, bastardo bocón. Den bajó sus orejas y puso esa jodida cara de cachorro regañado. Pero es obvio, Noru, nos gustamos, estamos juntos y nos besamos. No digas idioteces. Tú no entiendes nada. Súbitamente Den cambió su semblante a uno más serio, por un segundo me sorprendió, pero ese segundo fue bastante tiempo considerando que cuando me di cuenta ya me encontraba de nuevo entre sus patas, me mantenía muy pegada a él, mi corazón empezó a correr, maldito órgano delator, y una nueva sensación extraña invadió mi cuerpo, sentía muy caliente en mi interior y casi podía jurar que sentía su fragancia, seguramente no se había bañado. Si lo hago sí entiendo. Y por eso debemos apurarnos. No está lejos donde vamos y ya quiero que los conozcas. Pero qué chingados. Como odio esta costumbrita que está agarrando, como me encontraba, atrapada, abrazada por las patas de Den, este simplemente salió volando conmigo mientras solo me limité a poner cara de fastidio, ya que por más que le grite y le amenace no me iba a soltar. Voló aproximadamente unos 20 minutos, todo el viaje se la pasó extrañamente callado, de vez en cuando me preguntaba o me decía cosas, solo lo ignoraba, parecía nervioso, era curioso, pero una vocecita dentro de mí me decía que debía preocuparme por Den, obvio también ignoré eso. Por fin estamos llegando. Ya era hora. A unos metros de encontraba una pequeña casa azul con detalles en amarillo, y por delante un curioso y muy bien arreglado jardín. Lo que me faltaba otra casa cursi y ñoña. Justo cuando pusimos patas sobre el suelo Den empezó a temblar, aunque trataba de disimular lo más obvio no se podía, encontraba esto bastante divertido. Den, esto no me interesa, pero ¿estás nervioso? Jajaja. ¿Qué dices? Eso es poco a hueso me. Ajam. ¿Y qué hacemos aquí? Aquí vive mi familia, quiero que los conozcas y no es que esté nervioso. Yo no te pregunté. Bueno sí, pero no estoy nervioso, es decir, ¿por qué estarlo? Solo tiene 3 años que no los veo. Sí. Sí, como sea. Espera, ¿qué? ¿Pero qué chingaos? ¿Cómo dice eso como si no fuera nada? Maldita sea, si seguía juntándome con este bobo, seguramente voy a terminar tan tonta como él, siempre dice las cosas tan fácil, además todo este asunto con su familia me estaba empezando a cansar y ahora me sale con esto. ¿Y qué tiene que ver conmigo todo esto? Si no los has visto es tu problema, no mío, además yo tuve una pelea con mi primo y me fui de la casa. Eso a mí no. Ellos son lo único que me queda, quisiera por lo menos saludarlos pero no sabía cómo. Ahora que estás a mi lado me siento con más digo, tienes que conocerlos ya que eres mi novia. Deja de decir tonterías, bastardo.
Una vez mi cara se había encendido por la vergüenza, si me doy asco en lo que me convierto, lo tomé del cuello y empecé a zangolotearlo y a darle cabezazos. Den como siempre solo reía y me decía lo linda que era, eso solo provocaba que mi nerviosismo aumentara y lo estrujara con más fuerza. No dudo que el escándalo que hacíamos era suficiente para llamar la atención. ¿Quién tanto escándalo fuera de mi hogar? Aún tenía el cuello de Den entre mis patas, la cara de este empezaba a ponerse azul, eso poco me importó al oír aquella imponente y golpeada voz que provocó que se me erizara el lomo. Volteé a ver de dónde provenía y en efecto que topé con un enorme pony a la entrada de aquella casa. Este pony era grande y fornido, su cara parecía de piedra, podía dar incluso más miedo que yo, no lo puedo creer, su pelaje tenía un color azul y su crin era amarilla. De pronto detrás de él salió otro pony que seguramente era de mitad de tamaño que el primero, su pelaje era de color blanco y su crin azul, ambos eran Pegasos. Oh. ¿Su qué era todo ese ruino? No me digas que. Oh muy. Den. Jeje, hola primo, su hola fin, ¿cuánto tiempo no? Decidí soltar a ese idiota, no creo que a su familia le guste ver cómo acabo con él, eso queda pendiente. Además su primo era demasiado intimidante. Apenas solté a Den, la pony blanca corrió a abrazarlo. Al ver esto me sentí irritada, pero me mantuve inexpresiva como siempre. Oh mi muy. Den. Qué alegría que volvieras. Jeje. Oh vamos fin. Soy demasiado genial para dejarlos para siempre, además vine porque tengo algo importante que decirles. ¿De veras? Bueno, eso está bien, no importa porque hayas regresado, lo importante es que estás aquí. Bien, vamos adentro. Todos los Pegasos empezaron a ingresar a la casa, yo me mantuve quieta en mi lugar, para ser franca me sentía rara y nerviosa como si no debiera estar ahí. Antes de pensar en escapar, Den me jaló adentro. A pesar de lo que aparentaba en el exterior, dentro de la casa había un decorado muy sobrio y extremadamente ordenado. Ingresamos en la sala cuando una voz chillona rompió el silencio entre los que estábamos ahí. Tío Den. Volviste. Den tomó a un pequeño Pegaso entre sus patas y lo cargó en alto. ¿Crees que un tío tan a hueso me como yo se olvidaría de su sobrino favorito? No, porque yo también soy a hueso me. Mentira, que ese mocoso tenía influencia de ese bobo, pobre del potrillo si se le parecía a Den en carácter. Luego de la cocina regresó aquella Pegaso blanca con té y aperitivos, me sentía más rara aún en ese ambiente, era cálido, amable, era hogareño. La Pegaso empezó a hablar y a mi parecer el primo de Den no lo hace mucho, es muy callado, eso solo provoca que me dé más escalofríos. Bueno Den, tienes mucho que contarnos, pero antes de eso, ¿por qué no nos presentas a tu amiguita? No, fin. Ella no es mi amiguita. ¿Entonces? Vaya, eso había sido interesante, parece que por fin ese idiota se dio cuenta de las cosas, aunque no puedo dejar de sentirme rara por el modo en que dijo que no lo era. Ella es mi novia. Ahora sí lo mato al desgraciado. Lo volví a tomar del cuello para zarandearlo y darle cabezazos. ¿Por qué sigues con esas cosas, bastardo? Ya te dije que no digas nada que me involucre sin mi consentimiento. Muere. Oh, ouch. Noru. Ouch, eres ouch. Tan adorable. Ouch. Jejeje, parece que la historia se repite. Deje de golpear a Den un momento, este aprovechó para escabullirse y jugar con el pequeño Pegaso, mientras yo volteaba a ver a la otra yegua del lugar. Explícate. Exigí de inmediato. Bueno, déjame presento primero, me llamo Finran y el pony a mi lado es mi esposo Sweden, él no habla mucho pero un buen pony. Ay, este es mi hijo Sea. Si yo soy Norue. Un gusto, linda, y a lo que me refería es lo siguiente, cuando conocí a Sweden él me llamó esposa de inmediato sin ni siquiera preguntarme. Veo que tu caso se parece mucho. Luego supe que Sue estaba enamorado de mí y es muy tímido para decir lo que siente, y él pensó que llamándome así lo dejaba claro. O sea que ambos son un par de bobos. Solo son un poco buenos, son algo toscos. Volteé a ver a ambos aludidos. Den le hacía caras de bobo a su sobrino para que se riera, aunque no se diferenciaba mucho de su cara normal, y por su lado Sweden este solo se limitaba a leer un libro en total silencio. De verdad era intimidante. ¿Sabes, Noru? Aunque no demuestre su está muy feliz de que Den nos viniera a ver, hace mucho que se pasó el enojo, pero dime cómo lo convenciste de venir. Me obligó a venir. ¿Eh? Jejeje, y ya veo, jejeje. El resto de la tarde fue innecesariamente molesta. Todo ese ambiente familiar me estaba hastiando, pero muy a mi pesar ni era del todo molesto. Pude ver que Den le gustaban mucho los mocosos, el modo en que jugaba con su sobrino me lo dice. Luego esta fina, ya me pido decirle así, malditos confianzudos, es demasiado maternal y hogareña. Sin embargo Sweden sigue siendo un misterio, es molestamente callado y solo se la pasa observando a su familia.
Una vez más llegó la noche, había perdido todo mi día con esos Pegasos, pero curiosamente no me sentía tan irritada como normalmente sería. Finn recogió la mesa y se llevó a ese potrillo a dormir. En la sala solo quedamos Den, Sue y yo. El ambiente se puso jodidamente pesado. Vaya Sue, te has puesto viejo. Ga. No dejas de ser aburrido. No comprendo cómo Finn sigue contigo. Eso no es tu incumbencia. No me importa lo digas, yo tengo a Noru y ella me quiere, eso es lo único que me importa. Disculpa. ¿Quién demonios te dio permiso para hablar por mí? Oh, Noru. Sé que eres tímida pero comprendo tus sentimientos. Nadie se resiste a mí. Ya no me importó dónde estábamos o quién nos viera, lo agarré por la nuca y lo azoté contra la mesa de café que estaba frente de nosotros. Su bajó el libro al ver la escena, pero lejos de asombrarse solo alzó una ceja. Vi que se dirigió a la cocina pero no le di importancia ya que estaba muy ocupada azotando a Den. Después de un rato regresó con algo entre sus alas. Crocu es un buen momento para amar algo. Bajo las alas de Sue se encontraba unas cajas. Den al ver esto le brillaron los ojos, a pesar de estar cubierto de sangre, no entendía por qué ya que para mí era desconocido el contenido de dichas cajas. Jaja. Vaya Sue. ¿Crees poder ganarme tomando este delicioso elixir? Es lo malo, invítale también a Nru. ¿Qué es esa cosa? Den puso frente de mí una lata que sacó de la misteriosa caja. Al tomarla en mi casco estaba fría, tan fría que me gustaba. Se llama cerveza, aquí es una costumbre tomarla, nadie ha tomado tanta cerveza en la vida como yo. Porque yo soy el rey. Eso siempre andas doy. Ota. Hey. Su. Eso ofende, además jamás me has ganado en una competencia. Yo no ofco el out control. Mucha charla. Vamos a beber. ¿Qué dices, Noru? Como sea. Decidí tomar el contenido de la lata, no porque Den lo dijera, tenía curiosidad del por qué tanto escándalo. Al principio era horriblemente amargo, casi lo escupía pero mi orgullo no me permitiría dejarlo así como así, más que veía como Den y Sue tomaban lata tras lata sin siquiera inmutarse. Finn regresó cuando dejó dormido a su potrillo y se nos unió a la convivencia. Sue seguía trayendo caga tras caja y con esto lata tras lata de la dichosa cerveza desaparecía. Den se tomaba muy en serio aquello de ganar no sé qué. Yo trataba de no quedarme atrás, algo en mí decía que debía parar, pero desde que llegué a Ponyville mi cordura ha ido al caño. Den se veía tan normal ni parecía que se había tomado 3 cajas él solo, mientras que yo me empecé a sentir extrañamente mareada con cada lata que seguía tomando. Después de un rato la primera que cayó fue Finn. Sue le disculpó un momento mientras dejaba a su esposa en la habitación, por lo tanto Den y yo nos quedamos solos, y para colmo, o cruel destino, aquella bebida me había dejado sin una pizca de razón y la cabeza ya me daba vueltas. Noru. ¿Qué te parece mi familia? No son tan fastidiosos. Me da gusto que estés aquí. Conmigo. A mí también me da gusto. Den Poff. Estaba sorprendido por la cantidad de cerveza que había tomado Noru, sí que era ruda. La veía ya mareada pero se negaba a caer o demostrarlo, pero ya la conozco más como para leer su rostro. Decidí que era el mejor momento para saber lo que de verdad siente ya que los potrillos y los borrachos siempre dicen la verdad. Noru, ¿me odias? Eres una maldita peste que no conoce el espacio personal, eres ruidoso y molesto, peor que una cucaracha que no se muere con nada, me acosas día y noche pero no jamás te podría odiar. Eso me hace feliz. Noru, ¿por qué te molestaste tanto? ¿Dónde ¿Fue porque hizo yo de nuestra relación? Ese no fue el problema, fue porque debiste preguntarme primero si quería serlo yo hubiera aceptado. Eres un bastardo impertinente. Mis ojos se abrieron como platos, esa era una información sumamente valiosa sin duda alguna, tal vez tenga razón, a veces no pienso las cosas, pero lo hice con las mejores de las intenciones, yo la quiero solo para mí y quería dejarlo claro. Pude ver cómo su linda carita adormilada se ponía evidentemente roja, ¿podía acaso verse más linda? Si quieres estar conmigo, ¿por qué no lo dices? Porque yo no sé cómo no conozco los sentimientos. ¿No quiere que te muestre? Yo. No lo sé. ¿Noru, me quieres? Sí, mucho. Yo también te quiero un montón. Sé solo mía. Den, no lo podía creer. Dijo mi nombre sin ningún despreciativo junto, creía haber muerto y estar en el cielo con mi ángel frío. La tomé suavemente entre mis patas, correspondió de inmediato el abrazo. Ella estaba tan dócil que por un momento no la desconocí, no pensaba aprovecharme en ningún momento de la situación. De verdad la quiero, pero sé que estando normal, jamás me dejaría estar con ella de ese modo. La tomé de la barbilla y junté sus labios con los míos. En un principio el beso fue delicado, pero mientras ella más me correspondía se volvía más apasionado.
momento, pronto ya me encontraba encima suyo, me sentía caliente, no creo que me haya enfermado de repente, era otra cosa. El rostro de Noru estaba completamente rojo y gracias al beso empezó a jadear, sentí como se erizaba mi nuca ante esa hermosa imagen, pronto perdería el control, no quería hacerlo de ese modo, yo sabía lo que ella sentía por mí y por eso quería que ese momento ambos estuviéramos conscientes y lo disfrutáramos al máximo. No sé si fue consciente o inconsciente, pero sentí como Noru empezó a rozar mi virilidad, que para ese momento estaba considerablemente despierto, mandé la razón al carajo y me le arrojé apasionadamente llenándola de besos y caricias, las cuales ella respondía con pequeños gemidos que me perdían más. Antes de someter a Noru a mis más bajos instintos, sentí como alguien me dio un zape rompiendo por completo el encanto, volteé molesto mientras sobaba mi nuca. ¿Qué demonios te pasa, Su? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Se kudnias un codec dura. Con ella lo mando al demonio. No creo que ella lo quiera así, la ofenderás. Lo sé, pero de otro modo jamás lo permitiría. Si en verdad te quiero lo permitirá, mejor vayan a dormir. Eres aburrido, Su, pero siempre tienes la razón. Para ese momento Noru se había quedado dormida, la puse en mi lomo y la llevé al cuarto de huéspedes, la acomodé con cuidado pero me rehusé a dejarla, me odié a mí mismo por lo que pensé hacerle, ella se merece algo mejor y sin duda yo se lo daría, la quiero, la amo y lograré que ella también me ame a mí. Me recosté a su lado, la cubrí con la manta y besé su frente, me quedé despierto un rato más pensando, ideando cómo hacerla feliz y hacer que ella me diga que me quiere sin estar en estado de inconsciencia. Fin pof. Continuará. Y... espero que les guste este capítulo, jejeje, me costó un poco hacerlo, además que lo hice un poco más largo de lo normal, bueno, para los que no hayan entendido el acento de Sweden, aquí les dejo todos sus diálogos. ¿Quién hace tanto escándalo fuera de mi hogar? ¿Quién hace tanto escándalo fuera de mi hogar? Eso no es de tu incumbencia. Eso no es de tu incumbencia. Creo que es un buen momento para amar algo. Creo que es un buen momento para tomar algo. Es lo malo, invítale también a Nru. Solo tómalo, invítale también a Noru. Eso siempre andas doy. Ota. Por eso siempre andas todo idiota. Yo no conozco el autocontrol. Yo conozco el autocontrol. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Se kudnias un codec dura. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Pensé que tenías un poco de cordura. No creo que ella lo quiera así, la ofenderás. No creo que ella lo quiera así, la ofenderás. Si en verdad te quiero lo permitirá, mejor vayan a dormir. Si en verdad te quiero lo permitirá, mejor vayan a dormir. Y bueno, lo prometido es deuda, les respondo las preguntas que me dejaron en sus reviews. Mutsi Yagami, bueno, ya en el próximo cat prometo que pongo Lemon. Anacoreta, de hecho ya estaba considerando poner a Is con Ag, pues ya ves cómo lo tiene feliz, solo que no sé aún cuándo ponerlo en el fic, supongo que solo se dará el momento. Dricloud, bueno, ya vimos que te parecen Aden, así que puede que sean de una familia lejana XD. Serenabro Tsukino, es seguro de Den, cubre desde celos de novia, cambios de humor y muestras de afecto toscos. Gunin Yugoshi, bueno, se puede decir que en este capítulo ya demostró sus sentimientos, aunque sea inconscientemente. Bueno, gente bonita, gracias por leer este fic y sigan mandando sus reviews y preguntas. Nos leemos luego y solo pido paciencia. Ciao.